Hola, buenas tardes. En este video vamos a mostrar un ejemplo de resolución de un problema típico de los relacionados con la guía de problemas número 3 de propiedades volumétricas de sustancias puras. En este ejemplo tenemos un sistema cerrado que contiene vapor saturado de N-pentano a 10 bar o 1000 kilopascales, que inicialmente tiene un volumen de 30 litros. Este vapor se enfría a volumen constante hasta que la temperatura alcanza los 50 grados centígrados y luego el sistema se expande isotérmicamente a esta temperatura hasta un estado 3, un estado final, donde la presión es de 100 kilopascales o 1 bar. Este ejercicio nos pide dibujar los procesos en un plano PV, determinar la presión en el estado 2 y determinar el volumen ocupado en el estado 3. Entonces, para el primer caso, vamos a plantear que para poder resolver con N-pentano necesitamos conocer aproximadamente sus propiedades. Entonces vamos a utilizar la tabla de propiedades de especies puras que tienen disponible en el aula virtual. Entonces de aquí podemos ver, por ejemplo, cuál es la presión crítica o el volumen crítico para poder tener una guía a la hora de hacer un diagrama PV. Vemos entonces, aquí tengo un diagrama en blanco, en el cual voy a marcar el volumen crítico, que según la tabla es de 313 centímetros cúbicos por mol, y la presión crítica, que se corresponde con 33.7 bar. Entonces, a partir de eso, puedo construir la campana o domo de región de equilibrio líquido-vapor, siempre teniendo en cuenta que la región correspondiente al líquido tiene una pendiente mucho más empinada que la del vapor, como podemos ver en el gráfico, y por eso tenemos esa asimetría en el dibujo. Ahora, para dibujar los procesos involucrados, vamos a buscar primero la isobara correspondiente a 10 bar o 1000 kilopascales, y nos dice que el sistema se encuentra inicialmente como vapor saturado. Luego, en el primer proceso que sufre el vapor, vemos que se enfría a volumen constante, por eso dibujamos sobre el punto 1 la isocora que atraviesa el punto 1, hasta alcanzar una temperatura de 50 grados. Entonces, en ese caso vamos a tener que buscar la isoterma de 50 grados, que de manera cualitativa podría ser como la mostrada en el dibujo, y en la intersección de la isoterma con la isocora vamos a encontrar el punto 2. Por último, en un segundo proceso, sabemos que el sistema se expande isotérmicamente, es decir, a través de esta isoterma que teníamos en el punto 2, hasta un estado 3, donde la presión es de 100 kilopascales. Entonces vamos a marcar la isobara de 100 kilopascales, y en el punto donde se cruza con la isoterma, vamos a encontrar el punto 3. Y de esta manera nos quedaría construido nuestro diagrama PV con los procesos involucrados en este ejercicio. En el segundo inciso nos pide determinar la presión en el estado 2. Entonces, sabemos de antemano que la presión en el estado 2 va a estar dada por la isoterma de 50 grados centígrados, que es a la que llegaba el sistema isocóricamente desde el estado 1. Entonces, como sabemos que hay una relación 1 a 1 entre la presión y la temperatura, necesitamos una expresión que nos relacione esas dos variables. Para eso tenemos la tabla de propiedades de especies puras de vuelta, en donde tenemos en la última página constantes de la ecuación de Antoine, que relacionan las presiones de vapor con las temperaturas de saturación en diferentes rangos para diferentes compuestos. Entonces, aquí tenemos una tabla, vemos que cerca del final de la tabla encontramos al N-pentano, que es nuestro compuesto ejemplo, y podemos leer de aquí cuáles son las constantes, parámetros de la ecuación de Antoine, A, B y C.
Entonces, en este caso, para nuestra ecuación de Antoine, vamos a reemplazar las constantes A, B y C, y en este caso, reemplazando con 50 grados centígrados en la temperatura, vamos a conseguir una presión del estado 2 de 159.57 kilopascales. Por último, vamos a tener que determinar el volumen ocupado en el estado 3. Para hallar el volumen ocupado en el estado 3, vemos aquí en nuestro gráfico que ahora nos encontramos en la región de vapor sobrecalentado, es decir, por fuera de la curva de equilibrio líquido-vapor. Entonces, para hallar el estado 3, el volumen total ocupado en el estado 3, vamos a tener que hacer la multiplicación del volumen específico que ocupe nuestro vapor en este estado, multiplicado por el número de moles totales que tenga el sistema, los cuales no sabemos, sino que sabemos que inicialmente el volumen total era de 30 litros. Entonces vamos a usar los datos que sabemos del estado 1, que son 10 bar y 30 litros, para poder determinar cuál es el número de moles que teníamos inicialmente en el sistema y que se va a mantener constante a lo largo de todo el proceso. Para poder determinar este número de moles, además necesitamos conocer cuál es la temperatura a la cual se encontraba el sistema en ese estado inicial. Con lo cual, vamos a volver a recurrir a la ecuación de Antoine, pero esta vez despejándola a la inversa, reemplazando por 10 bar o 1000 kilopascales, y de esta manera podemos despejar y determinar que la temperatura en el estado 1, en ese vapor saturado, era de 125.46 grados centígrados. Ahora sí, con estos datos podemos ir a alguna de las ecuaciones de estado que conocemos. Aquí citamos la ecuación del gas ideal, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Penn-Robinson o la ecuación generalizada de Lee-Kessler, entre otras de las que tenemos disponibles en el curso. Y con una de estas vamos a determinar cuál es el volumen molar del estado inicial, y con ese volumen molar y el volumen total, que sabemos que son 30 litros, vamos a determinar el número de moles. Entre estas ecuaciones, por ejemplo, la ecuación del gas ideal, la tenemos que descartar, porque sabemos claramente que no es un gas ideal, sino que es un sistema condensable y nos encontramos en el estado exacto de vapor saturado, es decir, donde empezamos a tener equilibrios líquido-vapor. Por eso mismo no lo podemos usar para este ejercicio. Y yo tomé como ejemplo el caso de la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals, vemos que es una versión modificada de la ecuación de los gases ideales, en la cual tenemos un término atractivo y un término repulsivo de las moléculas de gases para poder modelar mejor los sistemas condensables. Entonces, además de los datos que ya sabemos del sistema, debemos determinar los parámetros A y B de la ecuación de Van der Waals, los cuales son función de la constante de los gases ideales y de la temperatura y presión críticas del sistema. Si recuerdan, la presión y temperatura crítica del sistema ya los podíamos leer de antemano en la tabla de propiedades de especies puras que habíamos visto anteriormente, y vemos una temperatura crítica de 469.7 grados Kelvin y de 33.7 bares para la presión crítica. Reemplazando estos valores, obtenemos una constante A de 19.090.401 bar por centímetro cúbico sobre mol cuadrado y de 144.8474 centímetros cúbicos por mol para la constante B. Haciendo el reemplazo en la ecuación de Van der Waals y reacomodando los términos, podemos encontrar una ecuación de este estilo que es cúbica en el volumen. Con lo cual vamos a tener que resolver esta ecuación cúbica reemplazando los valores de presión, de temperatura y de las constantes A y B que conocemos,
para poder hallar el volumen molar del sistema. Entonces, en nuestra condición de 10 bar y 125.46 grados centígrados, que eran las condiciones que conocemos del estado 1, vamos a encontrar, resolviendo la ecuación cúbica, un volumen molar de 2815.79 centímetros cúbicos por mol. Si recordamos que el volumen total del sistema es de 30 litros, eso nos indica que tendríamos un total de 10.654 moles de N-pentano en nuestro sistema. Ahora sí, con el número de moles totales, podemos buscar el volumen molar en el estado 3 y de esa manera poder determinar el volumen total ocupado por el sistema en el estado 3. La misma ecuación que teníamos de Van der Waals, con las constantes A y B que ya habíamos hallado, ahora las podemos utilizar reemplazando ahora con las condiciones del estado 3, que era una presión de 1 bar y una temperatura de 50 grados centígrados. Esto nos determina un volumen molar de 26.289.38 centímetros cúbicos por mol, o 26.3 aproximadamente litros por mol, que multiplicando por el número de moles que habíamos hallado anteriormente, nos conduce a un volumen total ocupado por el sistema de 280.1 litros de N-pentano. Bueno, esto es todo en este ejemplo. Espero que se haya entendido. Saben que estamos disponibles para cualquier consulta a través del aula virtual.